Muy buenos días, familia. Estoy aquí preparando todos mis cacharros, cada vez tengo más. Y como ya no tengo un reloj enfrente que me diga, voy a poner en mi teléfono y voy a contar mi tiempo. Aunque no tenéis prisa, ¿no? La verdad es que tenemos toda la mañana para nosotros. Pero sí es bueno que tengamos un poco de control. Bien, hoy es un día especial por varias razones. La primera es porque, bueno, somos hijos de Dios y estamos muy agradecidos por tal circunstancia y solamente eso sería suficiente. Estamos agradecidos porque realmente tenemos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de alabar y de bendecir el nombre de Dios, pero también vamos a tener la oportunidad de escuchar su palabra y de estudiar, ver con nuestros propios ojos las cosas que están dichas y descritas para que seamos fortalecidos, para que seamos alimentados, para que seamos nutridos en la palabra y podamos ser maduros. Porque al fin y al cabo, todo esto, que en definitiva constituye como una prueba, la finalidad es que nos hagamos maduros, más responsables, más sensatos y sepamos qué es lo que Dios dice. Pero hay un motivo adicional de alegría, porque hoy yo creo que en la totalidad de las iglesias cristianas, en su inmensa mayoría, se está celebrando la resurrección de Jesús. Bien, y tiene sentido. Y vamos a estudiar hoy un poquito más sobre ese asunto. Y lo primero que quiero que sepamos, vamos a partir de la base de que nosotros arrancamos nuestra semana sabiendo que estamos en la Pascua y que además esta semana coincide y tiene las mismas características estructurales que tenía cuando ocurrió hace 2000 años casi la muerte de Jesús. Hay un calendario que quiero mostraros, creo que aparecerá por aquí. ¿Sí? En ese calendario, no sé si lo podréis ver, nosotros están, bueno, en rojo están, en rojo así, más bien rosita, está el mes de Nisan, que también es Abib, y en verde está el mes de abril, nuestro abril. Comenzamos el sábado, día 4 de abril, pero que corresponde con el 10 de Nisan o 10 de Abib. Si lo podéis ver, ahí en la primera semana. ¿Qué ocurrió el día 10? Recordáis que el día 10 se seleccionó el cordero. Ya en el libro del Éxodo le dijo, el día 10 te apartarás un cordero que sea el mejor, que sea el más gordito, que sea el más bonito de los que tengas, y durante 4 días lo examinarás. Y se examinaba durante 4 días. Esa costumbre pues se trasladó evidentemente también al templo, y cuando ya era algo más institucional, se seguía tomando un cordero. Y recuerda que en ese día, ese sábado concretamente, que era 10, porque recuerda que no son los días de la semana lo que cuentan, han coincidido, ¿no? Se han superpuesto uno sobre otro, pero no es el día 10, el día 14, el día 15, son los días del mes los que cuentan. Pero coincidió que ese Shabbat, que era día 10 de abril, en aquel tiempo, resulta que el Señor tomó aquel borriquito, entró, recordáis, en Jerusalén, al grito de Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Recordáis eso, ¿verdad? Y eso marcó un antes y un después, porque desde que salió el decreto por parte de Ciro de reedificar el templo hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que entró como príncipe aclamado, se cumplieron los 483 años de la profecía de Daniel, que eran divididas en 2 partes de 62 semanas y 7 semanas que hacen 69, pero el total sabemos que son 70. Pero hoy no vamos a entrar en esos detalles, pero sí que tengamos una idea general, ¿no? Entonces, ese día se interrumpió la historia de Israel porque ese día Jerusalén no vio y no reconoció que realmente era su Dios, aunque lo aclamaron. Porque recuerda que 4 días después lo crucificaron.
Los mismos que estaban allí ese día gritando, era una multitud, yo creo, por los cálculos, entre 150.000, 200.000 personas. ¿Tú te imaginas el grito de tantísima gente, cómo retumbaría aquello, aclamando a su Mesías? Pero en 4 días se les olvidó. En 4 días lo crucificaron. Pero era necesario que eso ocurriera. Y es lo que estamos ahora viendo. Ahora bien, si seguimos el calendario, perdón, quiere decir que vamos a los números en rosa, que durante el día 11, el 12 y el 13 fueron los días en los cuales se examinó el Cordero, junto con el 10. El día 13 es que el Señor hizo lo que hace un par de días nosotros hicimos por la noche, esa última cena, esa Pascua anticipada, porque tenemos que recordar que el día 14, que era el día del sacrificio del Cordero, ese día él mismo fue sacrificado, o sea, no podía estar cenando y a la vez estar siendo sacrificado. Por eso lo hizo un día antes y recuerda, lo simplificó todo, a que tuviéramos sobre todo presente y valoráramos lo que él iba a hacer a continuación. Pero el día 14, entre las 2 tardes, fue sacrificado. Quiere decir que cuando entramos en el día 15, que es el día de la fiesta, el día de la Pascua de los panes sin levadura, ya tenía que haber concluido todo. Así como hacía el pueblo, ya habían matado sus corderos, ya habían asado y preparado, y esa noche cenaban. Pero ya era la noche del 15. La Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches allí en la tumba, y nos da la señal de Jonás, ¿recordáis? Entonces, seguimos haciendo las cuentas. Quiere decir que el día 14 lo apresan. El día 13 más bien, por la noche, pero que ya era 14. Y no te líes, porque es que los días en hebreo van de tarde a tarde. O sea, el día 13, cuando salió la primera estrella, ya era 14. Y ahí es cuando salen de la cena con los discípulos y lo apresan en el Monte de los Olivos. Bien. Y cuando terminó la tarde del día 13, ya era 14. Bien, no te líes, pero es de tarde a tarde, no es de 12 de la noche a 12 de la noche, sino desde que se va el sol hasta que vuelve otra vez a irse el sol, que cuenta un día. Bien, entonces hagamos las cuentas. Resulta que estamos en el día 14, todo tenía que estar listo antes de que por la tarde del 14 ya fuera 15. Y antes de ese momento ya habían enterrado a Jesús. Quiere decir que estuvo la noche del 15 que comenzaba el 14, la noche del 16 y la noche del 17. El 17 vuelve a coincidir con Shabbat. Ahí se cumplen 3 noches y 3 días. ¿En qué parte o en qué momento del día 17 del mes de Nisan o de Abib resucitó el Señor? No lo sabemos. Sé que estuvo muy ocupado, pero que muy ocupado porque, recuerda lo que dice el apóstol Pedro, él tuvo que ir a predicar a los cautivos, a los que estaban en ese lugar, que el mismo Señor, recuerda, nos dijo que había un seno de Abraham y había, por otro lado, el infierno, literalmente separado por una cima, y que en el seno de Abraham estaban aquellos que habían muerto en esperanza, en justicia, y los que habían sido eminentemente malos estaban en el otro lado, en un lugar imposible de traspasar. Bueno, el Señor bajó allí y le predicó, primera de Pedro, versículo 3, ahí lo puedes leer, te lo dejo como tarea. Predicó a los que estaban allí y lo mismo que nosotros tuvieron que aceptar la salvación que Cristo les estaba dando porque ya había muerto, acababa de morir, y en esos 3 días los predicó, se los llevó arriba al cielo, los dejó en un lugar de espera que se llama paraíso. También en la tierra se llamaba paraíso, pero hay un paraíso ahí aguardando. ¿Y aguardando a qué? Pues aguardándonos a nosotros, aguardando a que nosotros vayamos y una vez que suene aquella trompeta que estamos esperando y que se levanten los que han muerto, el cuerpo de los que han muerto en Cristo Jesús, y nosotros, dice, los que hayamos quedado, los que estemos vivos para ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire y así poder partir juntos. Ya las almas han venido con Cristo, los cuerpos han resucitado, se han juntado y nosotros, te lo voy a leer dentro de un ratito, en 1 Corintios 15, seremos transformados para poder estar en esa nueva situación que es un cuerpo similar al que Jesús tomó cuando resucitó, que por las características vemos que era algo extraordinariamente especial. De tal manera que lo que la Biblia nos relata es que cuando llegó el primer día de la semana, ya no estaba Jesús, él ya estaba trabajando, desde el mismo momento que fue depositado en la tumba de que murió. Pero las mujeres llegaron para terminar el embalsamamiento y no encontraron a Jesús. Pero eso fue el primer día de la semana. Quiere decir que sería hoy, que en el calendario hebreo es 18, en el nuestro es día 12. Pero el calendario, que es el que cuenta, en definitiva, en el hebreo es el día 18. ¿Pero qué característica tiene este día? Bueno, resulta que este día le dice el Señor a su pueblo que cuando entraran en la tierra que Él les había prometido y ya tuvieran sus cosechas y ya pudieran segar, en este tiempo, ya para estas épocas, la cosecha de la cebada se podía recoger, ya estaba madura para recoger. Era la primera cosecha, la cebada, no era el trigo, sino la cebada. Tal vez en algunas zonas podría ser trigo, pero principalmente se recogía la cebada. Entonces tenían que llevar una gavilla ¿cómo se llama eso? Con el tallo y con la espiga de la cebada al sacerdote y hacer una ofrenda en primicia de las cosechas. Y resulta que eso se hacía ¿cuándo? Pues ahí lo leemos y lo podemos ver tranquilamente en la Biblia y dice que cuando entres en la tierra, dice el día siguiente del Shabbat. Como Shabbat fue ayer, hoy sería el día de las primicias. Justamente el día que aparecen esas mujeres a terminar su trabajo y se encuentran que ya no había nada. Y estaba en ese momento, pues Cristo, la primicia, el primero de los resucitados, allí presentándose. ¿Y por qué una gavilla? Porque en esa gavilla estamos representados también todos los que hemos creído en Él, hemos creído en lo que Él hizo. Allí estamos todos y no es una sola espiga, sino que es una gavilla, es un manojo que, ya te digo, nos representa absolutamente a todos. Y este es el valor, y esto es lo que nosotros hoy vamos a entender y a explicar, porque vamos a leer lo que dice Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería absurda, no tendría ninguna importancia ni ningún significado. Pero yo quiero meditar sobre qué significa todo esto, sobre qué hay detrás de todo esto. Y me gusta pensar y me gusta ver qué es lo que el ser humano tenemos en nuestra cabeza durante todos los siglos, durante toda la eternidad. Entonces, he llegado a una conclusión. El hombre, el ser humano, cuando digo hombre, es ser humano, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, y en los versículos 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir que al ser a imagen y semejanza de Dios, Dios es eterno, por tanto el hombre, al ser humano, cuando Dios nos crea eternos también. Y esa impresión, esa sensación de eternidad nos ha acompañado hasta el día de hoy. Pues fíjate, si leemos en Eclesiastés, en el capítulo 3, nos encontramos que en versículo 11 y en el versículo 14 dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 3,
versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, cuando está hablando de que nos creó. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, ahí siempre, y la gente que realmente hemos conocido al Señor sabemos que no hemos sido creados para unos pocos de años. Algunos ni siquiera estrenan la vida, los matan en el vientre de su madre. Aunque lleguemos a los años 70, 80, 100, que estamos viendo ahora en estos días, mucha gente de tantos años, siempre hay una sensación de eternidad en el corazón de ellos, nuestro, ¿no? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No llegamos a comprenderlo, pero es algo que está ahí, una sensación, un deseo que se ha transmitido, y ahora vamos a ver que así ha sido durante etapas muy importantes, muy trascendentales de la humanidad. El versículo 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y el hombre mucho más, perpetuo, para siempre. Dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Por eso no es difícil entender que la eternidad que se perdió por causa del pecado y que ahora en estos días precisamente estamos recordando cómo Dios solucionó definitivamente este asunto, cómo lo dejó zanjado a través de Cristo Jesús, pues es algo que está ahí como una señal, como una información en nuestro ser. Ahora bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos una triple dimensión. Dice, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, ¿verdad? Él está diciendo, y todo nuestro ser sea guardado, irreprensible para el momento que venga Cristo. Pero ¿cuál es nuestro ser? Lo dice él, espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas que indudablemente, ya como sabéis, forman un ser humano y no se pueden separar. Aunque el proceso de la muerte física, que ese sí que no lo podemos evitar, solamente lo evitaremos, y quiero ponernos en primera persona, la generación que vea cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero fuera de eso, es necesario un tiempo de separación del cuerpo. Pero el alma y el espíritu, recuerda, son inmortales. Por eso, lo que ha de resucitar es el cuerpo. Y ciertamente los hombres siempre nos ha gustado jugar a ser Dios. Hoy mismo la ciencia, para mucha gente, es un reto de decir, vamos a demostrar otra vez más, porque ya ha ocurrido antes, que los hombres podemos caminar sin Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Y en definitiva, ¿cuál es y hemos visto hasta películas, ¿no?, que se busca la inmortalidad. Y hay un deseo en el hombre, y los avances de la medicina, por un lado, son santos, razonables y buenos, porque es mejorar el estado físico de los enfermos, etcétera, etcétera. Pero no podemos negar que en el fondo, en lo más oculto de los seres humanos, está el buscar la eternidad. El Santo Grial, recordáis, hay películas que hablan y nos muestran sobre ese asunto, y siempre está la piedra filosofal, siempre hay por ahí búsqueda para prolongar los días del hombre de tal manera que podamos permanecer siempre sobre la tierra. Ahora es un error, porque eso es exactamente lo que Dios dice que va a ocurrir con nosotros. Ahora, el problema y los graves problemas que ha enfrentado la humanidad son precisamente cuando se hace a través de eso. Por eso quizá Babel, la Torre de Babel, representó un intento de hacer un mundo aparte, de hacer un plan distinto y decir, nosotros podemos sin ti, Dios. Pero resultó imposible y resultó en graves problemas. Pero lo más importante, y hoy no puedo ahondar en eso porque es un tema muy largo, muy profundo, yo creo que fue en los días de Noé. En los días de Noé había
perversión de muchas clases, pero también, y esto hay estudios profundos, como son profundos, hay que hacerlos con el debido tiempo y respeto y rigurosidad. Son tiempos en los cuales el hombre había logrado también y estaba intentando buscar su eternidad aparte de Dios. Por eso Dios tuvo que destruir, tuvo que acabar con todos los habitantes de la tierra, y un nuevo comienzo a través de Noé y sus 3 hijos, cada uno con sus respectivas esposas, fue esa nueva oportunidad que el Señor nos estuvo dando. Bien, resulta que el Evangelio del Señor Jesucristo nos da esa misma oportunidad, nos da exactamente lo que nosotros quisiéramos, pero a través de Cristo. A través de Cristo. Y la resurrección es la clave de este asunto. ¿Por qué? Porque el ser humano, creado a imagen de Dios, en espíritu, en alma y en el cuerpo, que por la muerte, y la muerte sabéis que vino por causa del pecado, se ha visto afectada, debemos recuperar todo nuestro antiguo estado, la antigua condición, y para eso precisamente es que vino Cristo. Para eso Él se constituyó en un nuevo Adán, en un nuevo ser humano, en el cual lo que habíamos perdido en el pasado lo volvemos a recuperar. Y el capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a examinarlo casi en toda su totalidad, aunque es largo, pero es muy importante que reflexionemos y meditemos en lo que aquí pone. Comienza diciendo, entre los versículos 1 y 4, el resumen de lo que es el Evangelio. A ti te preguntas o te pregunta, oye, ¿qué es el Evangelio? Bueno, puedes leerle Primera de Corintios, capítulo 15, y entre los versículos 1 y 4 lo vamos a encontrar. Leamos. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ya se lo había predicado, pero ahora se lo dice por escrito. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Quiere decir que si el Evangelio no se compone de lo que vamos a leer a continuación y falta alguno de estos elementos, ese Evangelio es falso, por tanto no trae vida al que lo recibe. ¿Y cuál es el Evangelio? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recuerda, antes de ayer, leíamos en el capítulo 11, que cuando hablamos de la última cena, la Santa Cena, la cena con el Señor, dice lo mismo, yo recibí eso, lo vi. Porque recuerda que Pablo fue un hombre que se trasladó, no sabía muy bien si fue en el espíritu, en el cuerpo o cómo fue, pero estuvo en la presencia de Dios, dice, donde escuchó palabras que no podían escuchar otros seres humanos, y él volvió y nos transmitió lo que recibió. Entonces, esto no es que se lo enseñaron los otros apóstoles y dijeron, mira, pues pasó esto, lo otro. No, fue el Señor mismo el que le reveló a Pablo. Por eso Pablo es tan importante en nuestra fe. Es el que edifica, es el que construye las bases fundamentales de lo que tenemos que creer. Entonces, dentro de esas bases fundamentales, la piedra angular, sabéis, es Cristo. Pero de nuestra creencia, que está en Cristo, esto es lo más importante. ¿En qué consiste el Evangelio? Bien, dice, ciertamente os he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Aleluya, estamos en Pascua, estamos recordando que el Cordero de Dios murió. Ya no tanto nos interesa recordar lo que ocurrió en el Éxodo cuando salieron de Egipto. Eso ya pasó, y ya Pablo lo dice claramente ahí en el capítulo 5 de esta misma carta, dice, ya nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada.
Y entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la primera verdad capital. Cuando tú entiendes eso, dejas al lado todos tus méritos, todo lo que tú crees que has hecho, te has creído que te has portado de maravilla durante toda tu vida. No sirve. Si yo no creo que Cristo murió por nuestros pecados. Porque no podíamos hacer nada con ellos. Esta es la primera verdad capital. Y dice, conforme a las Escrituras, porque así estaba escrito. En Isaías 53, no sé si lo hiciste, pero te lo mandé como tarea. Allí está definido por qué tenía que morir. ¿Y qué es lo que pasó cuando murió? ¿Por qué recibimos sanidad? ¿Por qué recibimos liberación? Supongo que habrás hecho la tarea, si no te la vuelvo otra vez a encomendar. Isaías 53. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, y que fue sepultado. Justamente hemos visto, y recuerda, ¿cuándo fue sepultado? Pues entre la noche del 14, o sea, cuando empezaba el día 15, que era terminando el día 14, ese día fue puesto en aquella sepultura. ¿Y por qué es importante lo sepultado? Pues ya te lo he dicho, es que en esos 3 días la que organizó fue mayúscula. Bajó al infierno, les predicó para que ninguno dijera, no, yo es que no oí nunca. Mentira, todo el mundo ha escuchado. Y esto ahora lo digo para los vivos. Si a los muertos, a los que ya estaban en el infierno, les fue a predicar, ¿cómo no nos va a predicar a nosotros que somos los vivos? ¿Cómo no nos va a hablar de Él mismo, de lo que hizo, de por qué tuvo que morir? Y el rechazar eso es rechazar la vida. Lo siento, pero no hay otro evangelio. Este es el evangelio. Cristo murió y Cristo fue sepultado. Y Él llevó a todos aquellos, porque al oír su palabra, que es palabra de vida, que es palabra que trae a los muertos otra vez a la vida, es lo único, no hay otra cosa. Y tú estás vivo, y tú tienes que escuchar, y tú tienes que reaccionar ante esta realidad. Y la tercera, que resucitó al tercer día, que no se quedó en la tumba, y dice también conforme a las Escrituras. Esto es el evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y empieza a hablarnos Pablo de una manera que dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, dice, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. O sea, la teoría de que otra gente dice, no, que esto todo es un cuento. Pues si fuera verdad, sería un caos, una catástrofe. Y sigue diciendo el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, pero no es así. Te lo acabo de decir, en esos 3 días que estuvo allí en la sepultura, Él no se quedó allí estuvo su cuerpo. Pero el alma y el espíritu no mueren. Y el alma y el espíritu, y en espíritu dice que bajó, lo dice el apóstol Pedro, capítulo 3, léete la primera carta. Bajó y en espíritu le predicó a todos los que estaban allí aguardando, y todos oyeron su palabra. Y todos tuvieron la misma oportunidad. Pero si la gente no cree en esto, pues siempre la conclusión de lo que te acabo de decir es que se quedarán en su pecado, porque es la base del evangelio. Sigue diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice, primicia es de los que durmieron, es hecho. Justamente hoy, la fiesta de las primicias, cuando una vez que ya tenían sus cosechas, iban después del primer sábado que fue ayer, traían las cosechas y Cristo fue la primicia. Pero de todos los que han muerto y de los que han muerto después, porque cuando Pablo nos habla del arrebatamiento, habla de todos los que han dormido ya, a partir de ese momento se llama dormir en Cristo. Aquello antes de Él, todo lo arregló en esos 3 días. El que se quedó, y el que no se lo llevó, y está esperándonos para juntos un día entrar en la gloria y en la presencia del Padre.
Sigue diciendo desde el versículo 21 hasta el versículo 28, la diferencia y por qué era necesario que él viniera e introdujera su vida física, humana y natural dentro de nosotros. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Es que pronto tengo que hablar de su venida y del arrebatamiento, pero fíjate que el orden está claro. Dice, en este orden van a ser las cosas. Luego, el fin. Ahí se acabará todo. Para los que todavía no creen, mientras nos veas por la tierra, a la iglesia de Cristo, todavía no es el fin. Cuando seamos quitados, ahí sí preocúpate. Y si puedes, busca de Cristo. Porque la vida seguirá siendo, si la fue para los anteriores, también lo va a ser para los posteriores. No hay salvación sino fuera de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Pero cuándo? Cuando tu cuerpo, cuando nuestro cuerpo o sea transformado o si ha muerto la persona, sea unida nuevamente a su alma y su espíritu y ya ni la muerte física tendrá ningún poder ni ninguna autoridad. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos, y sea uno. Porque ahora mismo se han repartido los papeles. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cada uno está haciendo una cosa, pero son un solo Dios. Un solo Dios. Pero allí ya el trabajo del Hijo se acabará. Es lo que está diciendo aquí. Y ya juntos, en el mismo trono, en la misma autoridad, ya será así por toda la eternidad. El que no cree estas cosas, Pablo mismo también define en el versículo 32, que tienen una filosofía, una forma de pensar. Dice, Pablo está contando, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto te lo digo a ti, hijo de Dios. Y fíjate, ahora Pablo no tenía ni idea de que esto que estamos viendo y viviendo ahora, el Internet. Pero, ¿sabes? Hay cosas que estás viendo que te están corrompiendo. Y dice, no te equivoques. Las malas conversaciones, las malas enseñanzas corromperán tus buenas costumbres. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, por eso eres engañado, por eso te dejas llevar. Para vergüenza vuestra lo digo, ¿no? Triste, pero esto es así. Pero a partir de aquí comienza a hacernos un viaje que es tan apasionante y tan largo que voy a tratar de resumirlo y el que tenga un poquito más de conocimiento lo va a asimilar mejor. Porque empieza a hablarnos de qué es lo que va a ocurrir realmente. Repito, cuando seamos transformados, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 4 y 5, lo vamos a ver. Hoy no, lo vamos a ver. O cuando los muertos en Cristo resuciten y los de antes de Cristo también resuciten. Y vamos a ir rápido, pero es importante que sepamos todas las diferencias. Vamos a leer a partir del versículo 35, comienza a decir, pero dirá alguno,
¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bien. Lo primero que dice necio, necio, falta de conocimiento, no es un insulto. La necedad es falta de conocimiento. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino, perdón, se me ha ido, tengo cierta escasez de luz y falta también de vista. Bien, y lo que se siembra es el grano desnudo, sea de trigo o de otro, pero Dios le da el cuerpo que Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y aclara, versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Sabes que hay una tendencia ahora a decir que todos somos iguales? Pues no. La verdad que no. Y fíjate que esto hace 2000 años casi que el apóstol Pablo, nos lo dice. Y hay un punto más allá. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y para hacer un ejemplo, dice, una es la gloria del sol. Si ahora sales a la calle, hoy que lo tenemos, y miras al sol, sin duda no tardarás mucho en quedar ciego por un rato. Y si persistes, quedarás ciego para siempre. Dice, y otra, la gloria de la luna. A la luna sí la podemos contemplar tranquilamente toda la noche, que no nos va a afectar para nada en nuestra visión. Quiere decir que su resplandor y su gloria son totalmente distintos. Lo entiendes, ¿verdad? Porque lo puedes ver. Dice, otra, la gloria de las estrellas, que todavía, aunque sabemos que pueden tener una potencia mucho mayor que la del sol, pero las podemos mirar tranquilamente toda la noche, que no va a afectar para nada. Porque lo que nosotros vemos, o sea, la gloria, es totalmente distinta. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción un cuerpo terrenal, resucita en incorrupción un cuerpo celestial. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y vuelve a recordarnos, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, pero cuerpo. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Es Cristo, en su humanidad, el postrer Adán. El versículo 46 dice algo interesante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Claro, estamos relatando nuestra creación. ¿Qué hizo Dios? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué es lo primero que hizo? Lo material. Hizo una figura, hizo un muñeco tomado de la tierra, de ahí viene su nombre, Adán. ¿Sabes que Adán es la misma raíz que Edén? Tomado de la tierra, formó un ser que era inerte, no tenía vida, y sopló sobre él espíritu de vida, más bien aliento de vida. O sea, es un alma viviente, como aquí dice. Pero ahora resulta que en Cristo Jesús, que Él tuvo que tomar también un cuerpo con las mismas características que el nuestro, era necesario. Nunca dejó de ser Dios, porque es imposible. La condición de Dios no se puede dejar. Si no se puede dejar la de hombre, ¿cómo se va a poder dejar la de Dios? Es imposible. Pero Él tuvo las dos naturalezas, pero te puedo asegurar, mientras estuvo en la tierra, se despojó a sí mismo, dejó su gloria, dejó la autoridad, dejó toda su divinidad y se comportó y vivió como un hombre, como tú y como yo, como un ser humano, pasando frío, calor, hambre. Las heridas que recibió le hicieron daño, mucho daño. Era uno como nosotros. Pero cuando resucitó, ya no era así. Y él es la primicia, recuérdalo. Y nosotros vamos a tener un cuerpo así también.
con esas mismas características. No lo dudes. Y además que lo estamos leyendo. Dice, y por eso dice que lo espiritual no es primero, sino que primero fue lo material, luego se sopló sobre ellos lo espiritual. Y es así nuestra realidad. Quiere decir que ahora cuando Jesús ha soplado sobre nosotros, y lo dice que lo hizo cuando estábamos en este tiempo de espera, entre que Él resucita, sabes que pasaron 40 días más. En los 3 días de su muerte hizo un trabajo enorme, pero en los 40 días restantes después de la resurrección, que a 10 días ya del Pentecostés, Él estuvo con los discípulos, los mandó ir a Galilea y estuvo allí con ellos y comió con ellos y les enseñaba y les comunicaba verdades que luego ellos por eso eran hombres y mujeres que no les importaba ni su propia vida. Pero esas mismas verdades son las que nos han revelado nosotros, son las mismas que nos está revelando por el Espíritu del apóstol Pablo. No es que ellos se hayan quedado con unos secretos que nosotros no sabemos, no, nosotros sabemos todo lo que tenemos que saber. Y recuerda que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es lo que tenemos que saber y decir: todo el mérito y toda la gloria es tuyo. Y yo, porque lo creo, también participo de eso. Y Él, como primicia, dice, versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por tanto, al creer en Él, créeme, es que estamos recibiendo unas características aún físicas, aunque de momento no, somos igual o parecido. Porque recuerda que el Señor opera en sanidades, en milagros. El Señor ha sanado a tanta gente de enfermedades mortales como el cáncer. Hay personas que dan testimonio de que han crecido miembros que habían sido cortados. O sea, maravilla tras maravilla. Hay una diferencia, ¿cómo no? Sí, es que la diferencia entre el mundo y aquel que entrega su vida a Cristo, que era un día del mundo y ahora es de la iglesia de Cristo, es notable, es evidente, no lo dudes nunca, porque esa es nuestra verdad y nuestra realidad. Porque cual el terrenal también son los terrenales y cual celestial también los celestiales. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. No lo dudes. 50. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. No podemos. Mira, el arrebatamiento yo lo creo, los que me conocéis toda la vida he estado enamorado de ese momento. He estado expectante y sigo expectante y nunca se me irá esa expectativa si el Señor lo permite. Pero tú has viajado en avión. Hoy casi todo el mundo ha viajado en avión. Y cuando tú lees la información que te aparece ahí en la pantalla, ¿cuántos grados de temperatura hay fuera? Muy poquito. 50, 60 grados bajo cero. ¿Podrías resistir esa temperatura ahora? No. ¿Hablamos de la presión? La presión dice que si esa presión artificial que está dentro del avión fallara, dice, lo primero que tienes que tomar es las máscaras que caerán, porque a la presión que hay ahí arriba, o la falta de presión, reventaríamos y iríamos en pedacitos por todo el espacio. O sea que es imposible que esto herede. Pero recuerda, es un nuevo cuerpo. Si resucitamos en un cuerpo distinto, un cuerpo celestial, esta es una realidad preciosa que nosotros hoy también tenemos que recordar y quiero que la recuerdes. Y aquí, precisamente el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. Esto no se lo había dicho Pablo a nadie, a los corintios y a los tesalonicenses, pero ahora a todos nosotros. Dice, os digo un misterio. Algo de lo que me mostró el Señor cuando estuve allí en su presencia, que no se lo había mostrado a los demás, porque no necesitaban en ese momento ese conocimiento. Dice, no todos dormiremos, no todos nos vamos a morir, pero eso sí, dice, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, fíjate, él creía también que iba a estar allí, ¿no? Seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, y estas palabras las dedico a todos los muchachos que han estado trabajando de esta manera tan impresionante, para que sepamos hoy, a través de la Escritura y en la lejanía, pero a su vez en la cercanía que nos da este medio, qué es lo que el Señor ha hecho y está haciendo por nosotros. En el siguiente capítulo hay un versículo que me gusta, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y lo culmina con una frase: Maranata. El Señor viene. Esa palabra es compuesta de dos, maran, ata, y significa exactamente esto: el Señor viene. Y nosotros tenemos que amar al Señor Jesucristo, porque si no, tenemos una maldición que solamente su muerte, su sepultura y su resurrección pueden quebrantar. Ahora, palabras que salieron de la boca de Jesucristo cuando Él estaba a punto de ser entregado. Palabras que yo cada vez que las leo me conmueven, que están en Evangelio de Juan, capítulo 15. Y quiero compartir contigo en esta mañana, para terminar. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso se llama poda. A veces la poda duele porque es cortar hojas o cosas inservibles en nuestra vida. Pero recuerda, el Padre es el labrador y sabe por dónde tiene que cortar muy bien. El Señor dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, veis que siempre hay este binomio. Si mi palabra también permanece en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, dice, así también yo os he amado. Gracias, Jesús, dile, gracias por saber esto. Y sigue diciendo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, esta es la forma. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, que es la obediencia lo que nos está pidiendo. Y más en este tiempo que se nos está agotando. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y sabes cuál es el mandamiento que nos da el Señor?
Muy sencillo. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros, eso sí, como yo os he amado. Y aclara, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie. Y Jesús puso su vida por sus enemigos, por los que no le queríamos, por los que lo rechazamos, por los que lo insultamos, por los que vituperamos su nombre, por todos. Y le está hablando a los suyos. Y ahora, si tú eres hijo de Dios, ya somos amigos. Sigue diciendo el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Y fíjate, esto es muy importante, que lo sepas, para que todo orgullo, para que toda altivez, para que todo rastro de obra propia desaparezca de tu vida. Porque a veces decimos equivocadamente, y lo decimos de manera inocente, no, yo he recibido a Cristo, yo acepté a Cristo, yo encontré a Cristo. No, quiero decirte que no, esto no es así. Fíjate lo que dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero claro, ya ha desaparecido el egoísmo. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Qué satisfacción saber que el Padre nos ama de esta manera. Y cuando estamos hoy recordando la resurrección, cuando estamos recordando todo lo que Él hizo ya por nosotros, y que nosotros nos toca la parte más fácil, que es creer, aceptar esto. Y saber que hay una expectativa por delante de nosotros tan gloriosa y maravillosa, que hoy es el momento de recordarla, porque en aquella gavilla, recuerda que no sé si hoy, posiblemente, si siguen haciendo la tradición, hoy tocaría, hoy que es el primer día de la semana, domingo, pero para el calendario hebreo el primer día de la semana, y Él es la primicia. Por eso algunos se hacen cruces y se rasgan las vestiduras porque nosotros no celebramos ya el sábado. La verdad es que celebramos el sábado y celebramos todo lo que haga falta, pero es que Jesús cambió las cosas. Él es el primero y el último. Quiere decir que primero y el último, el primer día de la semana y el último. Él es el alfa y la omega, Él es todo. Pero nosotros celebramos que Él es la primicia de una nueva etapa que vino sobre la humanidad, que la humanidad no está apreciando en su valor, en su totalidad, pero no significa que no esté. Y estoy hablándote a ti, pero yo no sé quién más hay detrás de esta cámara. Quiera Dios que tú estés escuchando estas palabras y entiendas que es Él el dador de vida, que Él tuvo que pasar por ese tránsito de la muerte como un ser humano, como tú y como yo. Olvídate de su deidad, Él no la usó para eso. Él la retomó y ahora sí es verdadero Dios. Pero Él se despojó, dejó atrás todo aquello para ser como nosotros y en nuestra misma condición mostrarnos, demostrarnos y abrirnos un camino hacia el Padre. Él es el que abrió ese camino. Por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nunca olvides esas palabras. Y tampoco olvides que el apóstol Juan también nos escribe que de tal manera, con tanta intensidad, con tanta vehemencia, amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no puedo despreciar ese sacrificio. Yo no puedo despreciar eso.
que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho y que ahora el Espíritu Santo trae como mensaje para nosotros. Este mensaje que no ha cambiado para nada. Este mensaje que tan resumidito nos da Pablo diciendo que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es el mensaje clave, fundamental para nosotros. Ahora bien, como primicias, Dios siempre ha reclamado y quiere lo primero. Y como primicias también le dijo al pueblo que orara por los primogénitos. Y te dije que íbamos a orar por los primogénitos. Pero yo entiendo que la gracia cubre todo. Por eso, más que orar solamente por los primogénitos, te digo que oremos por nuestros hijos. No sé quién oraría por mí. Yo soy primogénito. Y además de una familia muy descabalada, extraña. Pero posiblemente alguien oró por mí. O posiblemente Dios cumplió lo que Él dijo porque el primero tenía que ser consagrado para Dios. Y aquí estoy. Cuando yo nací, en las circunstancias que yo nací, nadie podía pensar esto de mí. Pero Dios es bueno y misericordioso. Y si Él mismo ha determinado que hoy sea el día de las primicias, hoy exactamente, es las primicias del grano, las primicias de los animales, las primicias también de los hijos. ¿Recuerdas? Los mismos que Egipto, por rechazar una y otra vez a Dios, fueron muertos. Los primogénitos de las familias, los primogénitos de los animales, todo fue destruido. Pero en Cristo Jesús es bendecido. Yo quiero que oremos por todos nuestros hijos, así que te doy un tiempito para que los juntes ahí. Yo creo que ya estáis juntos ahí en el salón, viendo seguramente en un ordenador o viendo en una pantalla, en el propio televisor, este momento, que ahí los padres juntéis a vuestros hijos. Yo quiero juntar también a todos, a los que tengo por derecho y a los que no. Todos son hijos para mí ahora. Así que Natalia, también te vienes, y Daniela, también te vienes. Y si podemos dejar ahí al cargo del azar la transmisión, también Manolo se viene para que oremos aquí juntos. Bueno, si os ponéis por aquí y de rodillas, mucho mejor. A ver. ¿Cabéis aquí? Sí. No se los ve. Bueno, Padre, es tu propósito que en el día de hoy la fiesta de las primicias se cumpla. Señor, esta es la primicia que tú me diste, la vida de Quique. Se ha juntado con otra primicia de alguien que no conocí, pero ella también abrió matriz, es primogénita. Y juntos sé que van a hacer cosas para tu gloria, como ya las están haciendo para honrarte y para bendecirte. No recuerdo si alguien oró por mí, conscientemente nunca, pero yo también fui primogénito y he cumplido el propósito para el que tú quieres a los primogénitos, y también sobre ellos vendrá ese mismo propósito. Ambos, que ahora son una sola carne, servirán, ambos harán una obra indescriptible que superará y nos dejará a nosotros, Señor, sorprendidos. Y bendigo a mis hijos, los bendigo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Bendigo también a Daniela, porque también abrió matriz, también es primogénita. También ha tenido que pasar por situaciones, pero ha llegado hasta este momento, a este punto en su vida, hasta esta situación, hasta esta iglesia, donde quiero que sepas que también cumplirás el propósito que Dios tiene con los primogénitos. Y te unirás con alguien en su día, pero siempre con la vista puesta en servir al Señor y en darle y en entregarle absolutamente todo. Pero Manolo,
tú eres el segundo. Pero en este caso eres varón y en este caso, Señor, sabemos que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios no hay diferencia entre hombre y mujer, ni primero ni segundo. Y también te unirás pronto con Raquel y ambos que también sois segundos, no seréis segundos, seréis primeros. Seréis también cabeza y nunca cola. Seréis usados con poder y gran gloria y seréis un instrumento muy útil para el Señor. Y todos juntos ahí, bendiciendo a tus hijos, a tu familia, habla sobre ellos palabras, aunque nunca te hablaron a ti de ellas. A mí nunca me hablaron, pero he entendido por el Espíritu que esto es del cielo, que esto viene de Dios. Y yo también, como podríamos llamarle Padre en la fe, Padre espiritual, pero es solamente un nombre. No me atribuyo nada que no venga de parte del Señor. Yo también bendigo a vuestros hijos. Sabéis que los amo profundamente. Sabéis cómo me enternecen, cómo me sacan la sonrisa y cómo hacen que mi corazón se alegre cuando estoy con ellos. Y ahora los quiero bendecir, Señor. Ahora que no los puedo ver, que hace ya casi un mes o más de un mes que no les puedo abrazar, pero tú sí los has visto y los abrazas en estos momentos. Y esta generación, Señor, no queremos perderla. Y no queremos, Señor, que se convierta y se diluya en esta maldad que hay en este mundo. Nos hablabas hace un par de días que la vieja semilla de la maldad y la malicia, Señor, tienen que ser quitadas de nosotros. Y por favor, quítala de nuestras vidas. Quita toda malicia, quita toda maldad. Y que esa nueva levadura, que venga nueva también sobre ellos, sobre nuestros retoños, venga en sinceridad y en verdad. Que sean una generación conocida porque sean verdaderamente hombres y mujeres íntegros, firmes, cabales, maduros aún en su juventud. Yo te doy muchísimas gracias por esta oportunidad, por este congreso que hemos tenido. Ha sido extraño para nosotros, pero nos ha unido, creo que más que nunca. Y los bendigo a todos, también a los padres que a su vez se han constituido como, por llamarle, en hijos espirituales. Los bendigo, os bendigo a vosotros, padres y madres, para que también recibáis de las promesas que vienen del parte del Señor, porque para Él todos somos como niños. Para el Señor, que es tan grande y misericordioso y poderoso, somos como niños y somos unos bebés en Él. Bendícenos, Padre, trae sobre nosotros un poco más de gloria, trae sobre nosotros un poco más de resistencia para que podamos llegar hasta el final en fidelidad, en amor y en verdad. Muchísimas gracias, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece toda la gloria, quien merece toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Y queremos decirte juntos en esta mañana, te amamos, Señor. Te amamos y apreciamos este sencillo mensaje del Evangelio y te decimos gracias por morir por nuestros pecados. Gracias porque fuiste sepultado y gracias porque has resucitado de entre los muertos, todo según la Escritura, y hoy nos has dado vida juntamente contigo. Si quieres, dale un aplauso al Señor ahí en tu hogar y dile, Señor, qué bueno eres y qué maravilloso eres. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Amén y amén.